Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Me llamo Pepa. Adelante, Pepo. Escuchamos. Quería hacerle, más que dar mi testimonio, ¿no? Resulta que yo en la iglesia estoy convencido de que a mí la iglesia me ama muchísimo, es mi madre. Y estoy en un camino que me ha enseñado a amar muchísimo a la iglesia, ¿no? Sin embargo, estoy sufriendo que mi padre, y me refiero a la iglesia diocesana, no me acepta y no me deja vivir mi fe, esa fe que la iglesia madre, pues sí me acepta, ¿no? Y por otra parte también me da muchísima pena sobre la unidad, que es lo que está hablando usted hoy, cómo se están haciendo bolos, mentiras, diciendo por internet o por cualquier cosa, ¿no? En contra de la comunión en la mano, de un montón de cosas, poniendo frases en santos como Teresa de Calcuta, que estaba en contra de eso. Y me da muchísima pena que estemos una semana rezando por la unidad de la iglesia universal, y después nosotros, sin embargo, lo que hacemos es poner nuestros pies, no amarnos, buscarnos divisiones en vez de querernos, ¿no? Y ese es un poco mi testimonio, el sufrimiento de ver que la iglesia no es una, y es un sufrimiento enorme, ver que tu padre y tu madre están divorciados. Gracias, mi Señor. Pues bien, la verdad es que ese testimonio de sufrimiento, tu sufrimiento en el fondo mantiene dos cosas, ¿no? Mantiene que sufrimos porque creemos en el ideal de la unidad y porque de alguna manera también la Iglesia es una, ¿no? Y como es una, cuando se le fractura, se sufre. Si nosotros nos hubiésemos acostumbrado totalmente a la división, bueno, pues nos parecería lo normal la división. Pero también sufrimos porque es que también tenemos conciencia de que hemos nacido en una unidad. Y ese divorcio de los padres, el que hacía referencia al oyente, ¿no? Y ese estar siempre, pues, poniendo palitos en las ruedas, que a veces ocurre eso, que venga, siempre criticando por aquí, siempre criticando para allá, o haciendo de cuestiones que son mínimas, haciendo, pues, auténticos montañas, ¿no? Que a veces ocurre eso, que matamos mosquitos a cañonazos y luego nos tragamos un camello. O sea, es decir, las cuestiones importantes no les damos, digamos, no las abordamos, no les hacemos caso, y pequeñas bobadas son motivo de conflicto entre nosotros, ¿no? Pues podríamos poner muchísimos casos de enfrentamientos de una cofradía con la otra dentro de la cofradía, pues que si el nombramiento del responsable de esto, del otro, enfrentamientos entre nosotros. Os voy a decir que yo a veces, pues teniendo la experiencia de vivir como párroco, que bueno, que he sido muy feliz, pero que también el párroco muchísimas veces tiene que hacer de bombero. Uno dice, bueno, yo que soy párroco o bombero, porque parece que está siempre apagando fuegos, que este se ha picado con el otro con este con el otro, ¿no? O sea, es decir, tenemos que tener una continua preocupación por la unidad, porque precisamente de nosotros hay una continua tendencia a la división, fruto del pecado original, fruto de que el pecado es una realidad y fruto de que Satanás, su estrategia siempre es la división. El famoso refrán divide y vencerás, Satanás está continuamente intentando utilizarlo entre nosotros. En su astucia siempre está intentando dividir, y nosotros no tenemos que caer en el juego. No podemos caer en esa trampa, sino que tenemos que desenmascarar esa estrategia, ¿no? Y hacer una profesión de unidad en torno a una misma fe. Ánimo, por lo tanto. Yo soy consciente de ese sufrimiento que se vive en el día a día, pero no hay que caer en esa trampa, en esa estrategia. Y tenemos que hacernos siempre a nosotros mismos un examen de corazón. A ver, el comentario que yo voy a hacer es un comentario que siembra unión o siembra división. Si voy a abrir la boca para sembrar división, pues más vale que me calle. Creo que esa es una buena aplicación práctica para nuestra vida. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le Mire, escuchamos. de aquí de Málaga, Ernesto. Mire, es para simplemente constatar un testimonio de un amigo mío de siempre. Bueno, desde que vino a Málaga, es un sacerdote de la Consolata, que se llama Daniel, y que está en Tanzania. Y él ha sido fundador, entre otras fundaciones, la de Málaga, la Consolata de Málaga, y una cantidad, para mí, de virtudes cristianas maravillosas. La última vez que estuvo aquí en Málaga,
tuvo una frase que creo que va muy bien en corazón a lo que se está hablando. Dice, yo, Ernesto, lo único que quiero es ser buen cristiano. Lo demás, Dios dirá. Yo quiero ser buen cristiano, a pesar de todos los méritos que nosotros como humanos le podemos dar. Muchas gracias, Padre Munilla. De acuerdo. Sí, yo interpreto esa frase en el sentido de decir, bueno, ser buen cristiano es tener esa conciencia de unión a Jesucristo, ese desaparecer del propio yo, o sea, que mi yo decrezca para que Cristo cada vez se haga más presente. Ser buen cristiano es tener cada vez menos afán de protagonismo. O sea, que sea Cristo quien triunfe, que sean sus criterios quienes triunfen, y que no sea yo, de paso, el que tenga que protagonizar, el que tenga que cual, ¿no? O sea, el afán de protagonismo suele ser el que, en nombre de Cristo, yo pretendo ser siempre el que haga esto, el que protagonice lo otro, el que tenga su cuota, ¿no? Todos, el pecado nos lleva a tener como una cuota de protagonismo. Y en el fondo ser un buen cristiano, ser un seguidor de Jesucristo. Y aquí el protagonismo es de Él. Esa frase de Juan Bautista, conviene que Él crezca y que yo vaya decreciendo, ¿no? Así interpreto, ¿no?, yo la frase de ese misionero. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Padre Munilla. Adelante, le escuchamos. Soy Ángela de Salamanca. Adelante. Hoy la pregunta que le voy a hacer no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero quería saber, cuando tenemos en casa un objeto, una imagen, una estampa, un rosario bendecido, ¿qué beneficios o qué gracias podemos alcanzar o qué protección? Nada más. De acuerdo. Bueno, vamos a ver, es decir, la bendición hacia un objeto sagrado, en el fondo es una bendición que recae sobre la persona que lo utiliza. No se trata tanto de una bendición al objeto en sí misma, que sí, obviamente, también el ritual de la Iglesia suele, si uno lee el ritual de la bendición, ve que hay dos tipos de oraciones. Unos en los que se refiere al objeto, bendice, Señor, pues este rosario, etcétera, que va a ser utilizado, y otro tipo de bendiciones se suele referir más al sujeto que va a utilizar pues ese objeto, ¿no? Bendice, Señor, a todos aquellos que utilicen pues, esto o lo otro o lo de más allá. Lo cual quiere decir que la clave de la bendición está en la utilización que yo tenga de ese objeto sagrado. Es decir, se trata de que a mí me inspire piedad, de que esta imagen de la Virgen María arranque la dureza de mi corazón, que me dé ternura, que me dé afecto, Ese es un poco el signo de la bendición. Por ejemplo, bendecimos una imagen de la Virgen María pidiendo que ella sea consuelo en mis tristezas, que arranque mis penas, que arranque un corazón frío que tengo para que tenga más ternura, etcétera. O sea, es decir, la bendición al objeto siempre está en referencia al sujeto, a cada uno de nosotros que vamos a utilizar pues ese objeto de devoción para unirnos a Dios. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante. Soy Germán, de Palma de Mallorca. Adelante. Pues bueno, felicidades, para empezar, felicidades por este programa tan intenso, tan profundo, y bueno, no tengo palabras para expresarlo. Adelante. Bueno, mi fe en la Iglesia es rotunda, es total, mi fidelidad es total. Lo que pasa es que siempre tengo personas alrededor que parece que tratan de corrompernos un poquito, de anularlo. Y verá, siempre hay críticos con la Iglesia. Yo quería, Monseñor, que usted me diera un argumento para que yo pudiera rebatirle cuando me hablan de que la Iglesia pues como que tiene tesoros, que guarda tesoros, no sé, el Vaticano o tal, y yo quiero rebatirle esos tesoros son necesarios que lo tenga la Iglesia, pero ¿cómo le rebato yo eso? ¿Cómo le hablo yo? De acuerdo. Eso es lo que yo quisiera que usted, para que me diera mi fuerza, porque yo la tengo en mis convicciones, en mi fe, pero quiero decirle a ellos, oye, mira, esto es así por esto. Ya. Bien, vamos a ver, alguna palabra voy a intentar decirle. Creo que igual también hay que insistir en una cosa, es decir,
al mismo tiempo que vamos a rebatir esa serie de errores, también es importante que nosotros transmitamos la imagen de decir, y nosotros también estamos en camino de conversión. O sea, es decir, que seguro que también las cosas podemos y debemos de intentar hacerlas mejor. La Iglesia utiliza bien sus bienes, los bienes que los fieles han puesto en sus manos. Yo creo que fundamentalmente sí, pero eso no quita para que nosotros nos consideremos absolutamente perfectos en la administración de todos los bienes. Yo creo que tenemos que ir creciendo también, creciendo en la propia conversión interior de cómo ser más pobres, cómo ser más austeros, cómo ser más... ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que también yo creo que usted en su apostolado con los demás, creo que es bueno que no se encierre en una posición como diciendo, mire usted, nosotros somos perfectos, y ahora usted le voy a convencer de cómo está totalmente engañado. Bien, pues claro que estará engañado, eso estoy seguro, pero que no le vean a usted en su apostolado como excesivamente seguro o autosuficiente. O sea, que también tengamos conciencia de que seguro que las cosas las podemos hacer mejor. Que si fuésemos más santos, pues si hubiese en nuestro tiempo más San Francisco de Asís, y más San Francisco Javieres, y más San Ignacio de Loyola, etcétera, pues nos iría mejor. O sea que también tenemos un problema nosotros de falta de santidad interna. Eso que Benedicto XVI ha dicho en más de una ocasión, que el primer problema que tenemos lo tenemos dentro por nuestra falta de santidad. Bueno, dicho esto, lo digo para que también, a la hora de hacer una crítica también hacia toda esa especie de anticlericalismo, eso no nos cierre en banda para hacer también una crítica interna nuestra. Ahora bien, así digamos, dicho en genérico, vamos a ver, esas frases hechas de que los tesoros de la Iglesia, los tesoros del Vaticano, los tesoros de qué... Mire usted, o sea, vamos a ver, la Iglesia no es verdad que sea rica, no es verdad. La Iglesia tiene muchos patrimonios artísticos, culturales, etcétera, los cuales difícilmente pueden ser contabilizados en términos de un haber, ¿por qué? Pues porque no pueden ser vendidos. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vender aquí la Catedral de San Sebastián o qué? ¿La vamos a vender? O sea, ¿vamos a vender la Catedral de León? ¿Vamos a vender el Vaticano? Vamos. O sea, es decir, el patrimonio artístico de la Iglesia está ligado también a una época histórica en la que, bueno, pues la Iglesia fue la mecenas del arte, porque ella fue la transmisora de la cultura, la transmisora del arte, en un momento en el que el arte pues no tenía la relación que hoy tiene con las instituciones, Hoy en día, mire usted, los artistas que quieren hacerse ricos no se arriman a la Iglesia, porque saben que de ella van a obtener casi la petición del obispo de que haga el trabajo gratis. Se arriman pues a la Diputación, se arriman pues al gobierno autonómico, se arriman a tal, que saben que ahí van a tener sustanciosos. Bueno, pero creo que nosotros no tenemos que avergonzarnos del patrimonio histórico de la Iglesia, porque entre otras cosas es un patrimonio artístico que está al servicio de todo el mundo. O sea, es decir, es un patrimonio artístico, expresión de la fe, una auténtica catequesis viviente de la fe, que es el arte religioso, una catequesis viviente de la fe, y que además está al servicio de la cultura. Servicio de la cultura. ¿Qué tendríamos que oír si nuestras catedrales, en vez de estar abiertas a todo el mundo, creyentes y no creyentes, por cierto, pues estuviesen únicamente al servicio de un proyecto nuestro interno? Madre mía, estaríamos escuchando como que la Iglesia hurta el arte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que creo que yo, por otra parte, lo he dicho también aquí, no conozco otra institución, mire usted, no conozco otra institución en la que exista un reparto tan equitativo pues de los bienes. No lo conozco. En la que el obispo gane lo mismo que el último párroco, el último coadjutor de una parroquia. A ver, ¿dónde existe eso? Que me expliquen dónde hay un banco, una institución o cualquier empresa en la que el gerente gane exactamente lo mismo que el otro. Pues no lo conozco.
Y me parece que eso se da en la Iglesia, y que es obvio que todos los hombres de Iglesia, creo que a nadie se le puede ocurrir pensar que pues hemos abrazado esta vocación que hemos abrazado pues buscando dinero. Madre mía, si nos hubiese podido ocurrir cualquier cosa, cualquier otro camino, pues para llegar a enriquecernos antes que, pues eso, ¿no? Entrar al seminario y ser sacerdote o lo que fuere. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.